buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta tarde. Vamos a presentar a continuación al licenciado Eduardo Muñoz de España con su taller llamado Educación Postural, el cual estará acompañado de su fisioterapista Benas Cekauskas de Lituania. Sea usted cordialmente bienvenido. Un saludo desde Guatemala. Los micrófonos son todos suyos. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, se le escucha perfectamente. Muy bien. Pues antes de empezar, pues bueno, voy a intentar ir un poquito más despacio porque me he visto un poco en lo que hice el otro día y creo que iba un poquito rápido, ¿vale? O sea, si voy demasiado rápido, pues por favor comentármelo, ¿vale? Intentaré ir un poquito más pausado. Bueno, la ponencia que os presento aquí, comparto el protagonismo en este caso con Benas Cekauskas, que es un fisioterapeuta de Gea de los Caballeros, que es una localidad que está cerca del lugar del instituto donde yo trabajo. Y bueno, yo que soy Eduardo Muñoz Zubide, soy profesor de Educación Física de un instituto de Aragón, del Instituto Río Arba de Tauste. Os dejo ahí mi correo electrónico y el correo de Benas para que si queréis alguno contactar con nosotros, hacernos alguna pregunta, hacer algún comentario, que contactemos por algún tema, pues ahí nos tenéis a vuestra disposición. En cuanto a los temas a tratar, pues planteo, pues primero explicar un poquito de dónde partimos, de cuál es de dónde vamos por qué organizamos esta unidad didáctica, este contenido de educación postural. Después planteamos la unidad didáctica que utilizamos dentro de la asignatura de educación física, que normalmente la usamos con primero y segundo de la ESO. Y después lo que planteamos es, que os queremos explicar, es el proyecto de descansos posturales, que es un proyecto que digamos que está por encima o trasciende la asignatura de educación física y que se plantea como una actividad para realizar, que implica a prácticamente todo el instituto, ¿de acuerdo? Y se extralimita en las 2 horas de educación física que tenemos a la semana. En cuanto a la justificación, pues bueno, a nivel social está ampliamente demostrado y ya estudiado que los problemas de espalda que tienen los alumnos y que eso se traslada a la población adulta, siendo uno de los problemas principales por los que las personas adultas causan baja laboral. Cada vez es una visión subjetiva, pero también un poco avalada también por lo que estoy leyendo en artículos relacionados con el tema. Se está viendo que el alumnado de edades de primaria y de secundaria viene a los centros ya con problemas importantes de dolor de espalda y algunos tipos de deformaciones, normalmente pues, pueden ser de escoliosis, lordosis y de este tipo, y sobre todo dolor postural. Este tema también tiene un reflejo en la respuesta académica que tienen estos alumnos en la escuela. Luego hay otro tema que dentro del currículum, de la norma que nos define lo que debemos dar en la asignatura, este contenido está incluido dentro de esos contenidos que debemos dar dentro del año de la asignatura. Entonces, pues bueno, teniendo en cuenta que era una exigencia social y que es una exigencia también del currículum, pues planteamos primero esta unidad didáctica y después el tema de los proyectos de descansos posturales, que es en lo que nos hemos metido sobre todo el curso pasado. Es la novedad del curso pasado. En cuanto a la unidad didáctica, es lo que hacemos dentro de la asignatura de educación física, una unidad didáctica que se llama No de cualquier manera, que trabaja un poco los aspectos cualitativos del movimiento. No todo se trata de saltar más, correr más, sino también de hacer las cosas de otra manera, un poquito mejor, cuidar un poquito la forma en la que hacemos las actividades. Entonces, esta unidad didáctica incluye un cuaderno de la asignatura que lo podéis ver aquí. Este cuaderno de la asignatura
pues lo que decía en la ponencia inaugural, intento que sea lo más adaptado a lo que exactamente yo realizo en mi asignatura. Entonces, pues intento que sea pues, lo más atractivo posible y toca absolutamente y concretamente todo lo que yo voy a hacer en las sesiones que yo trabajo con el alumnado. En este caso, por ejemplo, aquí se ven las diferentes posturas y situaciones que debería saber realizar bien el alumnado cuando de la vida cotidiana. Y esto, por ejemplo, tiene una vinculación directa con la primera sesión de la unidad didáctica que luego os expondré. Después, por ejemplo, se les expone algunos ejercicios que deberían ser capaces de realizar correctamente para compensar esos hábitos poco saludables que nos lleva muchas veces la vida sedentaria. Bueno, pues aquí estaría, es decir, esa sesión concreta de la unidad didáctica tiene su reflejo en el cuaderno. Y bueno, pues se les pide varias actividades para que hagan un repaso de lo que se ha trabajado y al final se les pide también una autoevaluación. En este sentido, las sesiones de trabajo de esta unidad didáctica son 4, ¿de acuerdo? Más un enigma, ¿de acuerdo? La primera se denomina Somos Columna, que es un circuito de posturas cotidianas, que lo voy a explicar ahora. La segunda sería La Silla del Tiempo, que es una dramatización de posturas inadecuadas y sus consecuencias. La tercera es Ayudamos a nuestra columna, que es lo que, como decía, es un aprendizaje de los ejercicios y su correcta ejecución de unos ejercicios que pueden ayudar a compensar los desequilibrios musculares. La cuarta es una sesión de evaluación que se utiliza como juego de la OCA, denominado el juego de la columna. Y por último, es un enigma denominado Me duele la espalda, que luego lo pasaré a exponer. La primera sesión, Somos Columna, pues incluye una serie de, es un circuito en lo que va, en el que van realizando diferentes, van experimentando diferentes posturas cotidianas, ¿de acuerdo? Entonces, pues ellos deben pasar por las diferentes etapas de ese circuito, que son 9 estaciones, y estas se distribuyen normalmente en grupos de 2 o de 3 personas por grupo, y tienen que experimentar la postura correcta y la incorrecta. Aquí tenéis un poco cómo se plantean. Cada estación tiene una postura, tiene que evidenciar 2 situaciones, la correcta y una incorrecta. Ellos tienen que determinar cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Por ejemplo, aquí tienen que estarse sentados, ¿de acuerdo? Y está la correcta aquí y la incorrecta aquí, así en las 9 situaciones, ¿vale? Luego esto lo tenéis en la documentación del congreso, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez aquí, aquí. Es decir, el alumnado debe, por parejas o tríos, probar las 2 opciones y decantarse por la correcta. Yo les pido que además se toquen con el dedo la columna a ver cómo está, que sigan un poquito la curva de la columna para que puedan determinar si la columna se dobla o no. La idea es que ellos adquieran un método para identificar de forma autónoma las posturas inadecuadas. Es decir, no se trata de que yo les diga que esta postura es la correcta o la incorrecta, sino que ellos adquieran un procedimiento para ser capaces de descubrir, identificar las posturas incorrectas. Y eso, el objetivo de esta actividad es que el alumno descubra los 3 secretos de la columna. Ahora lo vais a entender mejor, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahí están las 9 estaciones del circuito. Los alumnos van trabajando en grupos de, pues eso, unos 3 alumnos. Y como veis en el caso de esta chica y de este chico, por ejemplo, tienen que tocarse la espalda para confirmar que la posición de la columna en las diferentes posiciones. De forma que si ellos observan que la columna se viene hacia adelante, hacia un lado, tiene alguna posición que no es, que ellos pueden entender que no es correcta, pues de esa manera pueden determinar si el ejercicio está bien realizado de esa manera o no. Como os decía antes, pues hay 9 estaciones. Aquí veis una de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, en esta estación hay 2 opciones para realizar la misma tarea, es decir, subir pesos del suelo. Se puede hacer flexionando las rodillas o sin flexionar las rodillas. De esta manera, el alumnado tiene cada pareja o cada trío va desplazándose por las estaciones con esta ficha. Aquí tenéis un poco las instrucciones y lo que tienen que descubrir son los 3 secretos de la columna.
¿Cómo van a encontrar los secretos? Pues tienen que poner, en este caso, en el punto 6, tienen que poner, como veis hay 2.6, en el primer punto 6 pondrían esta palabra de la ficha que es correcta. En este caso veis, como la de arriba es la correcta, pues pondrían rodillas, ¿de acuerdo? Y abajo, como es incorrecta, la pondrían en el segundo 6, ¿de acuerdo? Que sería la 2. Y así lo veis, tendrían un poco las palabras. De esa manera, cuando van pasando por las diferentes estaciones, pues pueden ir descubriendo los secretos, las frases que determinan qué es tener una columna sana. ¿De acuerdo? Es un poco un juego para minimizar un poco la vivencia de esas estaciones. La segunda, bueno, en relación a esta actividad, la verdad es que funciona muy bien. Permite realizarlo de una manera normalmente al acabar esta actividad. Al final de la sesión hacemos como una puesta en común en la que si hay algún error ellos mismos se dan cuenta del error y las sensaciones son muy buenas porque la verdad es que ellos adquieren la conciencia de cuáles son los criterios o toman conciencia del procedimiento para determinar si la postura es correcta o incorrecta de una forma básica, ¿de acuerdo? Para ellos. Es decir, se genera autonomía en el alumnado para que sean los propios, son los referentes y los protagonistas del proceso educativo en este sentido. El segundo elemento sería la silla del tiempo. Está basado en un trabajo anterior de un profesor llamado Francisco Mendoza que trabaja en Extremadura, en otra comunidad autónoma de España. Me gustaría enlazarlo, pero quito la página web, entonces pues no he encontrado dónde la coloco de otra manera. Pero bueno, básicamente es un trabajo que yo he adaptado con respecto a una idea anterior suya, una idea magnífica, por cierto. La idea se basa en representar una situación cotidiana y posteriormente los efectos que estas posturas, que diferentes posturas que se representan en un texto que luego vais a ver, tendrían en años sucesivos. ¿De acuerdo? La idea es eso, que intente representar una serie de posturas inadecuadas o adecuadas y posteriormente imaginarse cómo será su vida posterior, con una idea de sensibilizarles en torno a las posturas correctas. Se basa todo en esta ficha, ¿de acuerdo? Como digo, está basada en un trabajo anterior de este profesor. Los alumnos se llaman la silla del tiempo porque es un poco un viaje en el tiempo. Los componentes del equipo, que serían normalmente pues, 5 o 6 alumnos, pondrían sus nombres y apellidos en la parte superior. Después deben leer la parte posterior de la ficha, este texto donde les está contando que hay unos niños que están haciendo un trabajo y cada uno se sienta de una manera. Entonces ellos tienen que, aquí puedo poner el nombre de cada alumno, cómo se está sentando de esa manera. Y los nombres son los nombres de las diferentes partes de la columna vertebral. Entonces ellos deben decidir que Atlas es, pues Diego Pérez, por ejemplo, uno de los alumnos. Axis es otro alumno. Tal. En algún caso hay algún alumno que tiene que asumir los papeles porque están menos en el grupo que personajes tienen el texto. Una vez que ya hacen ese reparto, tienen que analizar y describir brevemente cada uno de los personajes. Por ejemplo, Atlas pues, se sienta sobre la pierna. Axis, por ejemplo, se sienta balanceando la silla. Coxis, pues eso tienen que explicar un poquito cómo se están. Se trata de que tienen que analizar el texto y ver a ver cómo se sienta cada uno de los personajes que hay aquí representados en el texto y en el libro. Posteriormente tienen que preparar la presentación. La presentación tiene dos partes. Por un lado, tienen que representar lo que ocurre en esta escena, que es una escena del presente, ¿de acuerdo? Está explicando una escena en la que están haciendo los alumnos un trabajo y pasan una serie de cosas que están determinadas sobre todo por cómo se sientan cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero posteriormente deben preparar, además de eso, deben preparar una pequeña representación de una situación futura en la que ellos se imaginan que estarán igual, por ejemplo, dentro de 20 años. Pues algunos se representan en un entierro, en el entierro de uno de ellos, y cada uno pues va representando los achaques o la salud postural que tienen dependiendo de cómo se sentaban cuando eran pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, tiene esas dos partes, ¿de acuerdo? Tienen que planificar esas dos partes y aquí pondrían un poco los materiales que van a necesitar.
¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría el tema? Pues un poco un ejemplo podría ser este, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer el trabajo de educación física. Vamos a ponernos por aquí. Vale, vamos a representar los gemelos. Aparte están representando Estamos haciendo calentamientos, lo que, ¿vale, la parte de chicos? atrás de la ficha, Axis, yo te la digo. situación de la parte de atrás de la ficha. Yo me pondré a dibujar. Yo leeré esto y tengo que estar muy atento. Primero empieza con tobillos. Luego, Fuerte, fuerte. cintura. ¿Pero qué te ha pasado? Sacro. Por sentarte mal, si ya te lo habían dicho. Es decir, en la primera parte representa la parte de atrás de la ficha, lo que les está pasando cuando son niños, y posteriormente tienen que representar lo que ocurre pasados 20 años. En este caso, por ejemplo, ellos están representando que están en el funeral de uno de ellos. ¿De acuerdo? Uno de los que se sentaba muy mal, como veis, está ahí como medio con una parálisis generada por su mala postura, y cada uno ves, él está representando el dolor de espalda, y cada uno representa un poco cómo se encontraba en esa situación. Bueno, pues básicamente sería ese ejemplo. Os pondré el enlace del vídeo para que podáis verlo al acabar, ¿de acuerdo? Posteriormente hay una tercera sesión. Bueno, con respecto a la sesión esta, pues la verdad es que a mí me suele llevar un par de sesiones. Funciona bastante bien, permite trabajar el contenido de una forma más dinámica, porque un problema que le veía al contenido cuando lo pensaba diseñar era cómo hacerlo que fuese práctico. Es decir, y la primera y la segunda sesión permiten trabajar los contenidos y los objetivos y los criterios de evaluación del contenido de una forma muy vivencial, ¿de acuerdo? Y muy práctica. En la tercera sesión se denomina Ayudamos a nuestra columna. En esta sesión comienzo explicándoles un poco algunas nociones sobre la condición física del raquis, es decir, les hablo que como consecuencia del sedentarismo, pues existe un desequilibrio muscular entre la musculatura extensora, que son normalmente los músculos de la parte delantera del tronco, es decir, pectoral, abdominal y cuádriceps, básicamente, y esta musculatura extensora, que se utiliza menos, pues tiende a ser a la hipotonía y por estar menos exigida en el trabajo diario. Sin embargo, la musculatura flexora, que son normalmente los músculos de la parte posterior del tronco más el psoas, tiende a la hipertonía, es decir, para mantener la postura, estar sentados y demás, tenemos que tenerla activa, ¿de acuerdo? Y eso, sobre todo, ese desequilibrio se provoca sobre todo en la situación sedentaria, que normalmente estamos todo el día sentados o cuando permanecemos de pie mucho tiempo sin movernos. Esto genera una fatiga y un acortamiento y una hipertonía de esos músculos de la parte posterior. Sobre todo ocurre eso, con lo que decíamos, en personas que pasan mucho tiempo sentadas, como los alumnos de pie o que levantan pesos, sobre todo de forma inadecuada. Entonces, pues bueno, se les habla sobre todo del desequilibrio muscular, ¿de acuerdo? De que si una parte de la columna los músculos de una parte de la columna tienen mucha más fuerza que los de los otros, que los de la parte posterior, pues genera un desequilibrio, y que entonces lo que habría que hacer básicamente es la musculatura extensora trabajar la fuerza, es decir, trabajar la fuerza de aumentar el tono muscular de la musculatura de la parte superior del tronco, de la parte delantera del tronco, y estirar y reducir la tensión de la parte posterior del tronco. Entonces, planteamos una serie de ejercicios que básicamente serían lo que se plantea en el cuaderno de educación física. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Sería más o menos a ver, ¿dónde está? El cuaderno, aquí, perdón. Aquí. Bueno, lo voy a salir aquí. Aquí está, ¿vale? Sobre todo lo que aquí se les plantean los ejercicios de condición física. Por ejemplo, veis de cuádriceps, pues trabajan ejercicios para aumentar el tono muscular, de fuerza. Aquí dentro de abdominales se les pone también el tema de la plancha y flexión de brazos, y posteriormente en la parte posterior pues se trabaja sobre todo los estiramientos. Se les enseñan 4 estiramientos básicos
uno por cada una de las zonas musculares que en principio deberían ser capaces de estirar. Y se les hace mucho hincapié en cómo debe ser ese tipo de estiramientos para realizarlos correctamente, para que generen salud y no generen un problema, porque algunos de los estiramientos mal realizados pues puede estar trabajando igual otro músculo y ese ya habría que tenerlo en cuenta a la hora de es posible que pueda perjudicar más que beneficiar. En este sentido, voy al sitio donde estaba antes, a ver, aquí, ¿de acuerdo? Bueno, aquí veis los ejercicios del cuaderno, cómo se plantearían. Se le marca el músculo, el ejercicio para trabajarlo y el cómo deben realizarlo correctamente. ¿De acuerdo? En este caso, los ejercicios de fuerza para los músculos de la parte delantera del tronco y después los ejercicios de estiramiento para la parte posterior del tronco. ¿De acuerdo? La tercera sesión es el juego de la columna. A mí me sirve como una sesión de evaluación de las sesiones anteriores. Me permite hacer una evaluación dinámica, lúdica, que me da una idea muy clara y a ellos les permite repasar los contenidos trabajados en esas sesiones anteriores. ¿En qué consisten? Vale, permitir. Vale, aquí está. Ahora se va a descargar. Debía no tener activado el flash. Entonces, bueno, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Es un juego online en el que el alumnado, al principio, hace años, yo lo preparé de una forma analógica, de forma que el alumnado tenía que, el profesor, yo tenía un cartel gigante, lo proyectaba en el cañón y iba con unas mochifichas, que son esto en cartulina, pequeñitas, y iba pegando con papel, pero bueno, era una locura porque se estaban cayendo por todas las mochifichas y al final, aprovechando que mi mujer es ilustradora y que estos programas de diseño gráfico pues compraba bastante, pues decidimos hacerlo así. El diseño del juego es, como veis, el juego de la oca y tiene tantas casillas como vertebradas tiene la columna vertebral dentro, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues como veis, se puede movilizar las mochifichas que yo le llamo y ir colocándolas en las diferentes posiciones. Hay preguntas, hay acciones, ¿de acuerdo? Hay penalizaciones y hay pruebas de acción que son estas, ¿de acuerdo? Como veis aquí, por ejemplo, esta prueba, a ver si se carga. Aquí pues se le explica un poquito una prueba que debe realizar para poder pasar a la siguiente actividad, ¿de acuerdo? O para superar, para no ser penalizado. Aquí tenéis los típicos de columna a columna y tiro porque solo tengo una. Bueno, esto te lo pone aquí. Aquí. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y hay también preguntas o de castigo, en este caso, o preguntas que les hacen relativas a lo que hemos trabajado en las sesiones anteriores, lo de las diferentes posturas de la columna o cómo tienen que hacer los diferentes ejercicios físicos que hemos visto en la sesión anterior que hemos visto. ¿Vale? En este sentido, tenéis, en este sentido, aquí lo vuelvo otra vez, tenéis aquí un enlace que os lleva a una sección de la página web sportacus.com, que yo es la que he llevado estos años y aquí os explica todo cómo deberíais hacer, ¿de acuerdo? El porqué, la descripción un poco de la autonomía didáctica, las reglas del juego, la justificación didáctica, por qué hacemos el juego y eso, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista de la normativa que regula mi asignatura en Aragón, pues toda la descripción, incluso conclusiones, un poco en que me he basado para realizar este juego. Es una de las actividades de la página web que más éxito tienen y yo creo que es de las que más conocidos soy. Pues yo quería exponerla para que la utilicéis, ¿de acuerdo? Es un recurso que yo creo que es muy bueno, incluso no hace falta dado. Si le dais el dado se mueve solo. Pero yo normalmente utilizo un dado de una caja de cartón de un casco de moto porque les hace mucha gracia pues, el hecho de saltar y lanzar el dado y demás. No gana el primero que llega, sino que gana todos los que llegan, ¿de acuerdo? Entonces incluso se puede jugar varias veces y es muy importante para ellos estar atentos a las diferentes preguntas en las que caigan sus compañeros y ejercicios, porque si luego caen ellos,
de esa manera les sirve un poco para saber cómo tienen que responder, si los compañeros del grupo delante se han equivocado y eso les ha penalizado, si ellos han estado atentos cuando lo han hecho, pues de esa manera les permite responder correctamente y poder tener una mejor nota al acabar la sesión y les permite llegar al final, ¿de acuerdo? Entonces, les obliga a esta actividad a estar atentos y a repasar un poco todo lo que hemos hecho durante las sesiones anteriores, ¿de acuerdo? Bueno, después de esto, he preparado un enigma, que es una especie de web quest, denominada en este sentido Me duele la espalda. ¿De acuerdo? Este enigma lo tenéis está en la página web que tengo, en este caso del instituto, y bueno, pues básicamente como cualquier web quest, pues tenéis una introducción, la tarea, recursos, proceso, y en los recursos pues tenéis, yo les ofrezco una serie de indicaciones y de páginas web donde les aconsejo rebuscar, ¿de acuerdo? Para resolver un poco lo que se les plantea, que en este caso es diseñar un mural con los principales problemas que hay a la hora en cuanto a las principales lesiones posturales y enfermedades a nivel postural, ¿vale? Este es un trabajo que se les plantea a aquellos alumnos que quieren subir nota, que quieren tener más información, que quieren más de la asignatura, ¿de acuerdo? Que quieren a aquellos alumnos a los que la asignatura se les puede hacer corta, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tendréis un poco el enigma, que como veis está dentro de una sección de la página web del instituto, que es la que tenemos en el instituto, pues que hay un montón, ¿de acuerdo? De enigmas, pues uno es ese. En este sentido, aquí os pongo, por ejemplo, un par de realizaciones así curiosas que me han hecho. Estas son realizaciones que me hicieron durante la cuarentena. Todo este tipo de trabajo nos vinieron muy bien para trabajar en la cuarentena. Aquí veis, por ejemplo, la realización de una alumna en la que se ve la cifosis, la escoliosis, la lordosis, ¿de acuerdo? Un poquito explicado. Las causas, qué son los tratamientos y cómo puede afectar el ejercicio físico para su resolución. Y a la derecha pues tenéis otro ejemplo, ¿veis? Está muy bien porque hizo el dibujo de diferentes ejercicios que se podían aplicar para trabajar cada uno de los problemas posturales, ¿de acuerdo? Y ahora os pretendo exponer el proyecto de descansos posturales. Este proyecto, lo primero que quiero que tengáis en cuenta, bueno, es un proyecto que se desarrolla fuera del área de educación física. Está vinculado a la asignatura, pero se desarrolla básicamente fuera del área de educación física. Es un proyecto que se nos ha quedado un poco cojo. ¿Por qué? Porque estaba pensado para hacer el año pasado. La primera parte del proyecto, que es la evaluación de los alumnos, se pudo realizar, pero el resto del proyecto estaba diseñado, pero no se ha podido realizar y esperamos poderlo activar en cuanto esta situación de emergencia sanitaria se solvente, porque ahora es muy complicado, con toda la pérdida de tiempo que se genera en las sesiones de clase de cualquier asignatura, con todo lo de la pandemia, con 10 minutos de ventilar las aulas. En clase de educación física pues hay que echarse gel, limpiar la zona de trabajo. Esto genera una pérdida de tiempo del trabajo de aula normal y claro, ahora poder decirle al profesorado que pare un poquito para este proyecto pues es complicado. Entonces esperamos retomarlo cuando acabe un poco esta situación anormal en la que nos encontramos. A ver, ¿dónde y con quién? Bueno, un poco los pasos que vamos a pasar dentro para explicar el proyecto es dónde y con quién, por qué lo realizamos, en qué consiste, cómo se ha hecho la evaluación de los alumnos, cuál ha sido el coste económico, cómo se evalúan los efectos del programa y cómo afectó la cuarentena al desarrollo del mismo. Lo tenéis descrito en el blog del proyecto deportivo del centro que usamos en el instituto, ¿de acuerdo? Entonces, si venís aquí tenéis un poco esa descripción del programa, que también lo vais a tener en la documentación del congreso y bueno, que lo tenéis ahí en varios sitios, ¿de acuerdo? ¿El dónde? Pues lo hemos desarrollado en mi instituto, que está en Tauste, en Aragón, muy cerquita de Zaragoza, en el Instituto Río Alba de la localidad. Lo hemos desarrollado, pues, Benas Petkauskas, que es un fisioterapeuta lituano que trabaja en Ejea de los Caballeros, y yo que soy el profesor de Educación Física de la asignatura de Educación Física del Instituto. ¿Por qué? Pues por eso que hemos visto un montón
de problemas en cuanto a posturales, y es lo que hemos comentado al principio. Es una cuestión de currículum, porque me lo exige también la normativa curricular de la asignatura, pero además porque entendemos que es una petición social y un requerimiento social importante. Os dejo un poquito un vídeo que se va a presentar Venas, el fisio que ha participado conmigo, y bueno, os dejo con él. Hola a todas y todos. Mi nombre es Bena Petkauskas, soy fisioterapeuta, osteópata, formado en posturología. Hoy os voy a hablar sobre el proyecto, por qué me he implicado como profesional en esta bastante importante e interesante propuesta. Cada día, como profesionales, vemos más niños en las consultas, quejándose de dolores de espalda, de cuello. Tenemos cada vez más padres quejándose de que las mochilas pesan más, que los niños se quejan que no se adaptan bien a sus asientos. Así que el ámbito escolar es un sitio idóneo para poder empezar a prevenir esos problemas que pueden resultar en unos problemas estructurales y bastante más importantes, problemas de salud en edad media o avanzada. Así que Eduardo, siendo un profesor de educación física, teniendo contacto con alumnado, con profesorado, podría perfectamente controlar e influir en que todo ese proyecto vaya adelante y corra su buen camino. Así que, para mencionar unos puntos, ¿por qué tenemos que tener tanta importancia en edad tan temprana? O sea, tan temprana, niños, adolescentes. Es una edad de crecimiento, tienen picos de crecimiento. Si la adaptación postural no es buena, su crecimiento también traerá unos problemas. Puede ser que solamente de sensibilidad, o puede que ya producirán unos problemas adaptativos, adaptativos, y llevar a unos problemas de salud que requieren una atención de varios especialistas. Así que entorno escolar, un perfecto sitio para empezar con ese tipo de proyectos. Tendríamos que tener en cuenta el inmueble que tienen los colegios, los institutos. No todos los niños se adaptan bien, se quedan los pies colgando. Si tienen mucha estatura, se inclinan mucho hacia adelante. Eso produce unos acortamientos musculares, unos problemas, una rigidez articular. Si no se estira, si no se hace un ejercicio físico para relajar, para estirar esas zonas, lo mismo, nos lleva a problemas estructurales más importantes y que necesitan atención de un profesional. Así que colegio, instituto, sitio perfecto. Trabajando en un equipo multidisciplinar podemos controlar, implicar y seguramente prevenir todos los problemas que nos pueden traer mala adaptación, mala higiene postural en nuestros adolescentes, en nuestra edad media e incluso avanzada. Bueno, pues aquí más o menos nos contaba un poco su visión de por qué lo hicimos. En principio, nuestra propuesta consiste, pretendemos alcanzar unos objetivos. El primero, dotar al alumnado de ejercicios individualizados, adecuados para compensar los efectos de una postura sedentaria. Es decir, uno de los objetivos es evaluar a los alumnos y darle una serie de ejercicios adaptados e individualizados para trabajar su problema postural concreto. ¿De acuerdo? Otro objetivo es evaluar por medio de un fisioterapeuta el patrón dominante de cada uno de los alumnos y eso, establecer ejercicios que permitan restablecer el equilibrio muscular. El segundo sería implicar a las familias en la importancia de la higiene postural, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este tipo de informe, es un informe que se envía a las familias y se les
Se trata de que ellos también, fuera de las clases del instituto, pues se les insiste en que animen a sus hijos a realizar estos ejercicios. Y por último, entendemos que mejora el rendimiento escolar, y eso luego ahora lo comentaré. Hay un montón de estudios que en España se está poniendo muy de moda el tema de los descansos posturales, de los descansos activos, es decir, una serie de pausas activas que generan un reset mental al alumnado cuando lleva varias horas de clase, que permiten que como que el cerebro se reinicie, y después de esa pausa activa, que pueden ser bailes, determinadas actividades, pues el alumnado está más atento, es capaz de mantener mejor la atención, ¿de acuerdo? Es como resetear un poco el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de propuestas, pues nuestra propuesta también aprovecharía ese tipo de planteamiento, y entendemos que también uno de los objetivos será mejorar el rendimiento escolar. Es decir, y además es un objetivo importante porque ya que vamos a ocupar un poquito de tiempo de otras asignaturas, pues el objetivo también es que ellos se den cuenta o vean que es algo positivo para el rendimiento en su asignatura. Tiene varios momentos de aplicación del programa. Un momento cero, en el que presenté el proyecto al claustro y al equipo directivo, y se aprobó en claustro que eso se iba a realizar. ¿Por qué? Porque implica que en algunas clases, al final de una de las clases de por la mañana, durante 3-4 minutos, los alumnos iban a realizar estos ejercicios. Y eso implicaba que en esa sesión se perdían 3-4 minutos de clase. Entonces hay que contar con el apoyo y explicar muy bien el proyecto al resto de profesores. Un momento primero, que es cuando el fisioterapeuta, en este caso Vena, evalúa la salud postural de los alumnos de primero de segundo de eso para recetarlos un ejercicio. Es decir, hacemos una evaluación del alumnado a nivel postural. Segundo, en una sesión de educación física, el alumnado aprende a realizar los ejercicios correctos, los generales, que se sirven para cualquier tipo de alumno, que sirven simplemente de higiene postural, y otros que son específicos para cada uno de los alumnos en función de sus características físicas. Momento 3, en el que se forma el profesorado, normalmente en un par de recreos. Venas, el fisioterapeuta, vendría en unos recreos, y al profesorado que tendría al profesorado de las clases, donde se desarrollaría esos 3-4 minutos, esa pausa postural, pues se le forma un poquito para poder dar algún tipo de indicación y corrección al alumnado sobre cómo realizar el ejercicio. Momento 4, que sería durante el curso, al final de determinadas clases, en el que salía la pausa activa, es decir, al final, por ejemplo, de la tercera hora de clase, que llevan ya 3 horas seguidas de clase, pues entre la tercera y la cuarta hora de clase, pues se para 3 minutos las clases, y los alumnos, cada uno desarrolla sus ejercicios posturales durante 3-4 minutos. Cada uno sabe cómo los tiene que realizar y los hace de forma autónoma. Y un momento 5, que sería al final del curso, pues se hace una evaluación del programa, es decir, se valora si el programa ha tenido unos efectos positivos a nivel de la salud postural del alumnado, y también se valora, como decíamos antes, el rendimiento académico, es decir, se ha mejorado la atención, el clima del aula y el rendimiento académico del alumnado. ¿Cómo lo hacemos eso? Pues, bueno, primero vamos a hablar de la evaluación, ¿de acuerdo? Se desarrolla una sola mañana, y en todo momento, en este caso yo, acompañé a los alumnos durante la evaluación, sobre todo pues que podía haber alguna sensación de incomodidad, porque había que desarrollarse en bañador, como veis en este caso, para que se vean bien las diferentes posiciones y segmentos corporales. Entonces eso entendíamos que podía generar un poco de rechazo por las familias, y se les dijo que íbamos a estar presentes. En este caso, pues educación física, que no iba a estar el evaluador en exclusiva. Y se les iba llamando de unión, ¿de acuerdo? Para que no se vieran unos con otros por el tema de las vergüenzas, y que eso no fuera un factor limitante del proyecto. Tras la evaluación del fisioterapeuta, emitía un informe para cada familia del alumno evaluado y un listado de ejercicios específicos recomendados. Os va a explicar Venas un poquito en qué consistió Venas. Y ahora os voy a hablar un poquito sobre cómo hice la evaluación de los alumnos. Usé unas fichas que normalmente uso en la consulta propia, aunque busco unos datos más... Es que todo depende con qué problema viene cada paciente. Entonces hago una valoración bastante más profunda que hice con
con los niños, pero sobre todo mirando el plano frontal, plano frontal, o sea, antero-posterior, plano lateral, viendo dónde se giran los hombros, perdón. Empezaremos por la vista, por posición de la cabeza. Si la cabeza está inclinada, cómo está el nivel de los ojos. Luego bajamos un poquito a nivel de los hombros, las caderas, pezones o el ombligo, si gira hacia un lado. Luego miramos un poquito cómo están las rodillas, los pies, tobillos. Si hay cambio de alturas en los tobillos. Eso lo voy marcando todo y luego voy preparando a cada alumno un programa individual. Luego os mencionaré un poquito un programa que es para todos los alumnos, un tipo de descanso postural muy rápido. Así que sobre la ficha. Luego voy apuntando qué es lo que necesitaría, pues mi opinión, aunque no estaría mal si hay algún problema o hay unas cosas que voy marcando muchísimo. Habría que hablar con los padres que, por ejemplo, podrían visitar a un ortopeda, a un podólogo, a un oculista para revisar la vista, porque hay varios patrones que pueden indicar que hay problema visual, puede haber un problema de oclusión. Esas son cosillas que voy apuntando y voy mencionando en ficha de cada alumno. Luego, los hablo sobre el programa general que hemos desarrollado, que en teoría debería estar entre una clase y otra. Son 3, 4, 5 minutos, digamos, secuencia de estiramientos de la musculatura que habitualmente está acortada en posición de alumno sentado. Así que son estiramientos de cuello, los hombros, sobre todo la cadena anterior, la que habitualmente está cortada, antero-superior, digamos, hasta la cintura, y luego ya tenemos un acortamiento de la cintura postero-inferior, que son los isquiotibiales, también una cadena central que pertenecería a los músculos isquiotilíaco. Así que prestamos mucha atención al estiramiento de esta musculatura, movimiento de las articulaciones. Podría ser interesante implicar o añadir también los ejercicios oculares, los movimientos de arriba a abajo, todos los que se podría hacer para descansar y relajar un poquito la musculatura ocular, que tiene mucha relación con movimientos de cabeza a través del reflejo oculogiromotor. Así que ese programa es general, que con ella los alumnos, profesorado y Eduardo podrían ir llevando más hacia adelante este proyecto. En las fichas, comento ahora fichas individuales. Cada ficha individual luego tienen un apartado con recomendaciones. Hay ejercicios que son de propiocepción, que son bastante interesantes para todo el alumnado. Postura, equilibrio, manutención de buen equilibrio durante ciertas posturas. Es muy, muy, muy importante. Luego hay para cada alumno prácticas de estiramiento. Son estiramientos de cadenas musculares. Como nuestros movimientos no se producen en músculos aislados, todos son cadenas, así que para ahorrar también el tiempo y aprovechar un estiramiento de varios músculos a la vez, son estiramientos de cadenas musculares. Puede ser anterior, lateral, dependiendo de cada alumno, donde se ve más acortamiento, que me llamaban más atención. Hay también las prácticas de respiración. Eso os propuse para todos los alumnos. Muy importante, relajar bien el diafragma, relajar sobre todo ayudar buena aportación de oxígeno, porque el diafragma es un músculo muy importante que no se debería dejar aparte. Así que
Yo creo que he explicado todo. Si hay alguna cuestión a través de Eduardo o directamente conmigo, os podéis contactar y podemos estar en contacto. Muchas gracias. Entonces, ahí explicaría un poco, aquí veis un poco la ficha que trabajamos. Venas os lo comentaba que sobre todo aquí es la parte interesante para los padres, donde se les indica los ejercicios que deben realizar y sobre todo si Venas recomienda que consulten a algún otro especialista o incluso a un especialista fisioterapeuta, que no tiene por qué ser el mismo, ¿de acuerdo? Pero que ahí es sobre todo la parte importante para los padres, un poco la ficha de evaluación que se trabajó con el alumnado. Coste económico del proyecto, no contamos con la colaboración de ninguna institución pública, lo intentamos con la comarca, pero al final lo desestimaron. Sobre todo fue la implicación personal de Bena, que cuando le planteé que contábamos con algo de dinero que podíamos recabar del alumnado, pero que no podía ser mucho porque si no podían echarse para atrás, y algo de dinero que tenemos de un premio que nos dieron por el proyecto deportivo de centro, pues aparte de eso, pues obviamente eso no cubría ni mucho menos los gastos y su trabajo, pero bueno, decidió que para él era muy importante realizar esta actividad y estaba muy implicado y decidió que para adelante. Y los alumnos que no se inscribieron en el programa, porque no todos los alumnos pagaron los 4 euros para que se les hiciese la elaboración, se les planteaba esta actividad, este grupo de actividades geniales que sirven para cualquier tipo de alumno para trabajar esa relajación y estiramiento de las cadenas musculares posteriores que son positivas para cualquier alumno. Aquí podéis ver el vídeo que se les preparó. ¿De acuerdo? Era un vídeo en el que se va pasando por los diferentes tipos de ejercicios que pueden trabajar ¿vale? En el aula. Es decir, que ellos lo que deberían hacer básicamente es, tendrían esta ficha, aquí tienen el QR, ese QR les llevaría el vídeo, pero bueno, con que hayan trabajado un poquito varias veces ese vídeo en su casa o en las clases, pues aquí tendrían un poco los diferentes ejercicios de qué consta el vídeo, ¿de acuerdo? Ya que Venas pues realmente no tenía ningún tipo de beneficio económico, que en ningún caso lo hubiese tenido, pero no estaba pagado su trabajo, consideramos correcto que apareciese la publicidad de su consulta. Luego, ¿cómo evaluábamos el programa? Pues la idea era el año siguiente, cuando evaluábamos otra vez a los alumnos, pues ver a ver si habían mejorado y por otro lado ver a ver si había mejorado el rendimiento académico, sobre todo el clima atencional y el clima de aula antes y después de realizar el descanso postural. Entonces aquí preparamos unos cuestionarios que están aquí para el alumnado, en el que se evalúa un poco el clima del aula o el nivel de atención según la opinión del alumnado y según la opinión del profesorado que tiene clase antes y después de ese descanso postural, para valorar y tener una referencia objetiva, bueno, entre comillas objetiva, de los beneficios que podía tener esa actuación que realizábamos en la asignatura. ¿Cómo afectó la cuarentena al programa? Pues básicamente así, ¿de acuerdo? Pudimos hacer básicamente la primera parte, que es la evaluación de la salud postural de los alumnos, y sobre todo lo empezamos a mover, que para mí es lo más importante. La idea para mí más importante era crear una tendencia y que hacer lo que fuera algo institucionalizado ya y que todos los años se haga, ¿de acuerdo? Y mi intención a la hora de exponerlo, aunque pueda ser un contrasentido que no se haya desarrollado de forma completa, es que realmente es la actividad más novedosa que he estado realizando y creo que es una actividad de un gran valor didáctico a nivel de salud y que puede dar muchísimo valor a vuestra tarea en los institutos, ¿de acuerdo? Ya no solo valor dentro de la final. ¿Sí? Le quedan 2 minutos. Sí, no, ya voy a acabar, ¿de acuerdo? Y elementos de mejora, pues que eso, que la idea es poder acabar y continuar con el proyecto los próximos años y poder completarlo, ¿de acuerdo? Y el segundo elemento es que de 160 alumnos solo se apuntaron a la evaluación 38, es un número muy bajo para lo que teníamos nosotros de intención. Yo creo que la causa principal es el hecho de que el alumno se tenga que ver ante un desconocido que le va a ver engañador.
Entonces eso puede generar un rechazo ante el alumnado y igual ante las familias. La idea es que eso, si se generaliza y si este institucionaliza para todos los años, pues ese rechazo pues vaya desapareciendo y sea una cosa más normal. Por 4 euros yo les insistía que un profesional de la talla de Vena les evalúe, vamos, que no van a encontrar en ningún caso una evaluación tan completa, tan bien hecha por un profesional tan bien formado por 4 euros, desde luego no. Pues entonces, pues que esa es la idea. Y por último ya, muchas gracias por su atención. Os dejo ahí el contacto que os ofrecemos para contactar con nosotros. Y en la documentación del congreso, pues os dejaré también la presentación y un poco pues, el contacto para que podáis contactar con nosotros sin problema. ¿De acuerdo? O sea, que estamos a vuestra disposición. Espero haber un poquito más de espacio que hace 2 días y espero que haya sido atractivo y a mi disposición. Muchas gracias. A ver cómo salgo aquí. Muchas gracias, licenciado Muñoz. La verdad ha sido un gusto para nosotros poder escuchar esta exposición suya. Todos están muy satisfechos. Muchas felicitaciones de parte del público que lo está escuchando. Tenemos una pregunta para usted. ¿Qué piensa en cuanto a trabajar peso con niños y sus respuestas es positiva? ¿Cómo sería la dosificación para las diferentes edades escolares? El entrenamiento con sobrecargas está perfectamente indicado en cualquier edad. Hay que tener en cuenta que el trabajo con sobrecargas, si está bien realizado, incluso puede ser menos intenso que algún ejercicio sin sobrecargas. Hay ejercicios sin sobrecargas como puede ser determinados ejercicios de flexión de brazos que además están menos controlados y se pueden realizar peor que incluso con sobrecargas como pueden ser halteras o pesas de diferentes tipos. Es decir, que en principio el trabajo con sobrecargas en cualquier edad está indicado siempre que se desarrolle que la técnica de ejecución sea la correcta, pero es que la técnica de ejecución tiene que ser correcta también sin sobrecargas. Esa es una tendencia que a veces podemos sobreestimar el trabajo sin cargas y, hombre, que a veces es muy beneficioso. Hay ejercicios sin sobrecarga que están muy bien, pero el trabajo con sobrecargas, incluso con edades muy jóvenes, está bien siempre que se desarrolle con la carga adecuada, con la técnica correcta, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, yo no le veo ningún tipo de problema. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. La verdad, muy interesante su propuesta. Muchas gracias por la aclaración. Voy a pasar a compartir pantalla con ustedes y vamos a hacer entrega simbólica del diploma que dice así. La Asociación Guatemalteca de Educación Física otorga el presente diploma al fisioterapista Venas Huascas por su participación como tallerista en el 10º Congreso y 3er Congreso Internacional de Educación Física, disertando el tema Educación Postural, realizado del 4 al 7 de noviembre en Ciudad de Guatemala en modalidad virtual. Firma licenciada Miriam Camey, presidenta de AGE Física, y licenciado Manuel Álvarez Aldana, vicepresidente de AGE Física. Muchas gracias. Y también vamos a hacer entrega al licenciado Eduardo Muñoz por su participación como tallerista en el 10º Congreso Nacional y 3er Congreso Internacional de Educación Física, disertando el tema Educación Postural, realizado del 4 al 7 de noviembre en la Ciudad de Guatemala en modalidad virtual. Firmado por la licenciada Miriam Camey, presidenta de AGE Física, y el licenciado Manuel Álvarez Aldana, vicepresidente de AGE Física. Totalmente agradecidos, muchas gracias, bendiciones hasta España y Lituania.